Hola, muy buenas a todos, de nuevo a Lejos de este mundo, a este programa dedicado a los amantes del lore, la fantasía y la literatura. Hoy traemos un vídeo especial y es que, viendo la buena acogida con la que recibisteis nuestro último vídeo sobre cómo escribir fantasía según Tolkien, y algunas preguntas y temas de las que hemos venido hablando estos últimos días, habíamos pensado en resolver y hablar sobre un interrogante que ha flotado sobre muchas cabezas y ya de paso abrir un pequeño espacio en el canal para hablar de temas que nos parecen muy interesantes. La pregunta con la que abrimos el vídeo es la siguiente: ¿es la alta fantasía el género o subgénero más importante de todos los tiempos? Antes de contestarla, nos gustaría que nos pusierais un comentario diciendo cuál ha sido el último libro, película o anime de fantasía que habéis visto y que más os haya gustado últimamente, ya que nos encanta saber esto y nunca se sabe de dónde pueden llegar las buenas recomendaciones. Pero para poder contestar a esta pregunta es imprescindible saber de qué estamos hablando cuando hablamos de alta fantasía, cuáles son sus características y quizás poner algunos ejemplos de este género que sin lugar a dudas ha tenido un impacto tremendo en los hábitos de los lectores de todo el mundo. Hablar de fantasía siempre es complicado. Es un concepto bastante líquido y reacio a dejarse engatusar por definiciones, aunque sin embargo, tal y como ya mencionase Tolkien y otros tantos de sus predecesores y sucesores como MacDonald, Le Guin, Alexander, la fantasía es un género literario que alude a relatos que pueden contener personajes o acontecimientos insólitos o extraordinarios, sucedidos en mundos elaborados total o parcialmente por el autor y cuyos protagonistas se enfrentan a problemas de carácter fantástico en un mundo cuyas leyes, normas y costumbres difieren de las de un mundo ordinario por tener su origen en un horizonte ficticio y genuino. Aunque esta definición traza ciertos parentescos con textos de la tradición mítica, folclórica o religiosa, los textos del género fantástico se diferencian de estos por ser reconocidos por el mismo autor como fantásticos y no como textos revelados o como el residuo de creencias de un pueblo concreto, y porque la identidad o el seudónimo del autor son reconocidos socialmente. Así, y aunque en los viejos compendios de mitos y cuentos del folclore encontramos relatos en los que participan duendes, dragones y demonios, no podemos calificar a tales textos como fantásticos, al menos en el momento de su elaboración, ya que las personas que los narraron creían firmemente en la existencia real de estos prodigios. Curioso, pero Jormungandr, o las náyades de las leyendas griegas, formaban parte del imaginario colectivo de los pueblos que las narraban. Y esto no lo podemos afirmar de Ancalagon, los altos elfos, o vete tú a saber qué rencilla de la casa de los Lannister. De este modo, una de las características principales del género fantástico es su autoconciencia como género narrativo. Es decir, es en el momento en el que los autores comienzan a elaborar obras en mundos confeccionados intencionalmente cuando podemos empezar a hablar de literatura fantástica como tal, y a pesar de que las influencias y antecedentes de este género se remonten muy lejos en el tiempo. Pero bien, puesto que hoy hemos venido a hablar de la alta fantasía como subgénero y no de la historia de la fantasía en general, vamos con ello. Estoy completamente seguro de que si os preguntas ahora mismo cuál es el autor o autora más reconocido históricamente en este género, tanto por su alcance e influencia como por ser uno de los autores que más número de ejemplares ha vendido, muchos coincidiríais en vuestra respuesta. Efectivamente, estamos hablando de Tolkien. Y es que, aun a pesar de que Tolkien no fue el inventor de la fantasía como tal, indudablemente el autor que consiguió situar a la literatura fantástica en el mainstream del mercado literario y causar un furor sin precedentes, que movería a muchos no solamente a consumir, sino también a producir y lanzarse a escribir obras de este estilo, fue él. Y es que si la obra de Tolkien es catalogable dentro del confuso racimo de etiquetas que gobierna la crítica literaria, muy probablemente el lugar que tendríamos que atribuirle sería el de alta fantasía. La obra de Tolkien causó tal revuelo en el panorama cultural que sus protagonistas, conflictos y el estilo de su trama serviría de ejemplo no solo a futuros literatos como Robert Jordan o Laura Gallego García, sino que todo el mundo de las artes audiovisuales y los videojuegos se volcaría en sus primeras expresiones en reproducir e imitar los modelos propuestos por el profesor. Pero entonces, ¿cuáles son las características principales de la alta fantasía? En primer lugar, debemos establecer una distinción fundamental. Si al mundo en que habitamos de manera cotidiana, es decir, este mundo, lo llamamos realidad convencional o mundo primario, el mundo coherente, desarrollado y completamente imaginado, que sirve como suelo y escenario de las tramas de las historias que más nos gustan, recibirá el nombre de realidad fantástica o de mundo secundario. Bien, un relato de alta fantasía se caracteriza, pues, en primer lugar, por el hecho de que su trama se despliega totalmente en este mundo secundario. Al contrario que obras de fantasía de corte más histórico o crónico, la alta fantasía no parte de un momento del pasado de nuestra historia y ni siquiera sucede en un momento de nuestro presente o nuestro futuro. Estos relatos suceden en la Tierra Media, en Terramar, en los inabarcables escenarios de Tamriel, en el Elder Scrolls. Las fronteras, costumbres y características de este mundo son totalmente desarrollados por el autor de la obra, que como un dios ocioso y insatisfecho, se embarca en la infinita labor de tejer cada uno de los detalles que enhebran la vastedad de su mundo. Es por ello que en muchas ocasiones estos textos se remiten a otros textos y leyendas que dotan de profundidad y coherencia a este mundo, presumiendo de una ficticia independencia que solamente se relaciona con nosotros en la medida en la que nos colamos en él. Una segunda característica de los relatos de alta fantasía se corresponde con otra de las herencias de Tolkien. El bien y el mal normalmente se conciben así, con mayúsculas. La trama, pues, generalmente se concibe como la resolución y despliegue de un conflicto que obliga a los protagonistas a encarnar el conflicto que pone en marcha al tiempo, la lucha entre el bien y el mal, entre los villanos y los héroes.
De esta forma, en la alta fantasía se trata del mayor de los conflictos, el conflicto que incluye a todos los demás, y en el que además somos capaces de percibir el cosmos moral del universo que visitamos. Además, los protagonistas de estas obras pueden encarnar la lucha en solitario, coralmente, es decir, como grupo, o en compañía de un maestro que acompaña al héroe en su proceso de maduración y aprendizaje. Considerando algunas excepciones, el ejemplo de la obra de Tolkien es gráfico. Tanto en los días antiguos como en la Tercera Edad, la figura del villano está absolutamente definida. Sus ambiciones, fundadas en la explotación y la opresión de los débiles, en los mortales, no encuentran límite ninguno y su finalidad es doblegar todo el mundo conocido. El villano, es decir, Sauron, Morgoth, Saitán, los Daedra, el Séptimo, los múltiples enemigos de Link, son personajes cuya moral es reprobable y frente a la cual no podemos hacer otra cosa que oponernos intuitivamente, en general. La villanía del antagonista es pues una cuestión intuitiva y casi nunca sometible a duda, al menos en los primeros vestigios del género. A través del análisis moral de los héroes y de los villanos, podemos trazar una constelación conceptual de todos y cada uno de los valores morales que forman parte del universo de la obra que leemos. La serenidad, el saber estar, el saber responder, la generosidad y la lealtad son valores morales que encarnan los protagonistas de la Compañía del Anillo, mientras que la cobardía, la tendencia a los atajos y la astucia son propios de los villanos y de sus mancebos. Solo en desarrollos posteriores del género comenzaremos a encontrarnos con relatos en los que el bien y el mal no están tan bien definidos, en los que comienzan a aflorar los diferentes tipos de grises, relatos en los que la diversidad de intereses y motivaciones humanas hacen comprensibles los diferentes puntos de vista y en los que la moral pasa de una convicción absoluta a las matizaciones propias del relativismo. No obstante, desarrollos posteriores implicarán la aparición de otros géneros y ejemplos de estos son las obras de Abercrombie, La Crónica del Asesino de Reyes y Juego de Tronos, como muchos ya sabéis, que acabarán propiciando la aparición de otras múltiples etiquetas dentro del género de la fantasía. En tercer lugar, una característica a tener en cuenta es la aparición de criaturas fantásticas, de seres maravillosos o tenebrosos, la consideración de hechos que transgreden la lógica y las leyes del mundo primario y la utilización o existencia de eso que conocemos como magia. El acervo de criaturas que aparecen en los relatos de alta fantasía es inabarcable. Y es que podemos encontrarnos con criaturas cuyo origen se remontan al folclore de nuestro pasado, es decir, gnomos, dragones, demonios, duendes, elfos, como también seres de nueva concepción o que se derivan de la mezcla de unos y otros, como los Trollocs, los Nazgûl, los Fatal, los gusanos gigantes, etc. Unido a este punto, debemos considerar la importancia de lo que se ha conocido o se conoce últimamente como world building, es decir, la elaboración minuciosa y detallada del universo que contendrá todos los detalles de una obra. Esta tradición es, sin duda, heredera de las cosmogonías mitológicas y también busca enmendar todas las ambigüedades que éstas solían contener. Es que si por algo se han caracterizado estas mitologías, textos como la Teogonía de Hesiodo, las Edas nórdicas, las Vedas hindúes, han sido por las contradicciones o indefiniciones que incluyen sus descripciones de cómo es el mundo y de cómo éste llegó a ser. Y esto es algo que se trata de evitar a toda costa, porque en fantasía, un mundo con contradicciones es un mundo débil, susceptible de verterse sobre sí mismo y vaciarse por las grietas que se forjan en sus fronteras. Es así que no es extraño que al abrir un tomo de alta fantasía nos topemos con un mapa, con una leyenda, quizás una escala de tamaños y puede que un glosario con jugosas definiciones. Tal y como dijera Lloyd Alexander, la creación de una fantasía que parte de cero es otra cosa. Los melancólicos, dicen, son humoristas más incisivos, del mismo modo que los escritores de fantasía deben ser, dentro de su propio marco de trabajo, realistas testarudos. Decía que la labor del creador de fantasía es pues un trabajo concienzudo, una labor constante y delicada, para nada parecida a esas críticas que recibían de los literatos en el momento de su creación, que los solían tildar de infantiles o de gaseosas o indefinidas. Su mundo fantástico debe parecer tan sumamente realista y sus detalles tienen que tener y estar tan desarrollados que si el más inquisidor de los científicos formulase una pregunta, esta tendría que tener una respuesta. Hay veces que no, y es que hay veces que los autores dejan márgenes de indeterminación para acentuar la dimensión brumosa de su obra. Sin embargo, normalmente se tiende hacia la precisión. Por último y no menos importante está la cuestión del estilo. Ursula Le Guin decía en un ensayo que todas las palabras que se pronuncian tienen que ser significativas, aunque el significado sea sutil, y que la claridad y la sencillez son virtudes permanentes en una narración. No hace falta rimbombancias. El lenguaje llano es el más noble y ni de lejos se debe de tratar de una falsa llaneza. En realidad, no es una prosa sencilla, sino plana, y tampoco es clara la obra que trata de ser rimbombante, sino imprecisa. Y es que el estilo, el lenguaje utilizado en las obras, es una de las cualidades que debe poseer todo relato fantástico si no quiere ser confundido con un relato trivial de nuestro mundo cotidiano. La cuestión no está en añadir elfos, nombres raros, grandes villanos, luchas morales vinculadas a los grandes temas de la historia. La cuestión está en que nos hallamos ante personajes creíbles que protagonizan hechos increíbles y que responden ante ellos con solicitud y con grandeza. Hay una forma de saber estar ante los grandes acontecimientos en estas obras y esto lo percibimos todos cuando lo leemos. De esta forma, y una vez hemos definido el género, ¿qué podemos decir sobre si la alta fantasía es el género más importante o el mayor de los géneros de la historia de las narraciones? Pues a ver, lo cierto es que contestar a esta pregunta con un sí o con un no sería
bastante simplista y poco meditado. Es cierto que algunas de las grandes producciones de la historia de la literatura, el cine y de los videojuegos han reproducido los esquemas del género que hemos hablado hoy. Vale mencionar como ejemplo pues The Legend of Zelda, The Witcher, El Señor de los Anillos, La Rueda del Tiempo, incluso Harry Potter, aunque pertenezca a otro género, al igual que estas obras han tenido una influencia vastísima sobre géneros y producciones futuras. Juego de Tronos, por ejemplo, aun sin encuadrarse dentro de este género en concreto, no hubiera sido posible sin los modelos propuestos por él. Así que considero que en cuanto a relevancia histórica y a repercusión de su forma de contar historias, la alta fantasía es uno de los modos de narración más relevantes. Y si no es de la historia, quizás sí desde luego que del último siglo. Así que nada, pues nos gustaría muchísimo que nos dejaseis vuestras opiniones y nos dijerais sobre qué os gustaría encontraros en un siguiente programa. Así que es un placer, como siempre. Y nada, pues nos vemos en la próxima.